Ahí está. Ahí va. Bueno, a nosotros nos tocó el material de John Locke, Pensamientos sobre la Educación, y realmente, bueno, pusimos un poquito sobre su biografía, en qué año nació, ¿no? 1632. Y coincidimos en que realmente para lo que era, ¿no?, esta época, 1632, el pensamiento de John era interesante, ¿sí? Y ya lo vamos a ir desarrollando a través de distintas diapositivas que hicimos. Así que, bueno, nada. Él, como dice ahí, nació en Inglaterra, su familia eran nobles rurales, falleció en 1704, estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró, se especializó en medicina y también tuvo relaciones con científicos de la época, ¿sí?, como Newton. Fue diplomático, teólogo, y de hecho en el material, ¿no?, en la bibliografía, se deja esto ver: economista, profesor de griego, antiguo y de retórica. Y bueno, alcanzó renombre por sus escritos filosóficos en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. Bueno, nosotros tuvimos cuatro de las secciones, se llaman, en realidad son un capítulo, de un libro, de una lectura compleja que necesitaba volver a ser visitada todo el tiempo porque el vocabulario y la forma de la escritura no es actual, entonces no era algo como fácil de seguir. Había que retomar y además algunas cosas, algunas cosas de las que están en este libro hace mucho, ¿no?, como las que vamos a ver ahora. Leímos 3 secciones. Sí. Mira, la 3, la 4. La 3, la 4 y la 27. Así. Bueno, la sección 3 hablaba de los castigos. Todo esto siempre relacionado como para que, ¿en qué tema? Tenía que ver con lo educativo, ¿no? Tenía que ver en qué influían o qué pensaba acerca de los castigos en relación a la educación de los niños y niñas. Bueno, es muy extenso, el libro tiene más de 350 páginas más o menos, bueno, y los capítulos también son bastante extensos. Y bueno, él hablaba de los castigos, como obviamente tenemos que ubicarnos como en el contexto, ¿no? Naturalizado absolutamente el castigo no solo psicológico, sino físico, con los niños, en la escuela, en la casa, en todos los ámbitos, al parecer. Y acerca de los castigos, hablaba de la severidad de los castigos, ¿no? Él no estaba como muy de acuerdo con esto porque decía que hacían poco bien y por el contrario mucho mal en la educación. O sea que estaba como sentando una posición respecto de los castigos. Claro, que hablaba de que por ahí determinado rigor era necesario cuando el niño, la niña era chiquito, ¿no?, de edad temprana. Pero, bueno, una vez producido este efecto, esta severidad, hay que como que suavizar el castigo, ¿no? A mí me hacía yo lo relacionaba mucho con esto de que me decían antes en la escuela como un árbol, ¿no? Como que cuando crece torcido, entonces como que cuanto más chiquito es, y ahí uno lo endereza, claro, porque después ya como que cuando está torcido, está torcido. Claro. Después en un momento, por ahí vamos escuchando, agrega que, por ejemplo, si uno castiga, por ahí en el momento el látigo o el castigo tan severo puede, en el momento ese temor, por ahí sí, se paraliza el niño, pero después es como que está reprimiendo un sentimiento y después cuando esto, digamos, fluye con más temperamento o de peor manera. Entonces, no es la solución ese castigo desde el látigo o desde la... Claro, él dice, vienen a hacer fracasar todas las educaciones mal dirigidas, ¿sí? En cierto modo esto, ¿no? Que en realidad el castigo, si bien cuando se marcaba un límite desde más temprana edad era mejor, es como que en definitiva el castigo no conduce a lo mejor. ¿Sí? Habla un poco de los extremos de los castigos, porque también cuando decía de que los niños por ahí, claro,
Sí, todos los capítulos están relacionados porque después de hablar de las recompensas, ¿no? Castigo, recompensa, como ese método. Él dice, una disciplina servil forma caracteres serviles. El niño se somete, que es lo que decía María José, y finge obediencia en tanto que el temor al látigo actúa sobre él. Entonces, el temor o el fingir obediencia tampoco sirve, ¿sí? Claro, como que cuando la severidad de los castigos hace que el niño sea sumiso, tan pasivo, nunca va a aprender tampoco desde ese lugar de pasividad y de sumisión. Por eso cuando dice criaturas sin energía, eso nos encantó. Dice criaturas sin energía, no hacen ningún ruido, ¿sí? Es verdad, no hay que marcar ningún límite, ningún castigo, nada, pero no causan ninguna molestia, ¿sí? No es ser inútil, es un ser inútil para sí mismo y los demás. Así lo describe Luke. Y también decía en un momento que rompía con los resortes de la espiritualidad. Que al hacer eso se rompe con esos resortes. Bueno, ahí lo vamos haciendo una comparación también con la recompensa. Claro, porque trae el tema de los castigos hacia lo que sería después, cuando se portan bien o cuando actúan bien, la recompensa. ¿Y qué función cumple la recompensa en lo educativo, ¿no? Como un medio de disciplina. Y después daba como algunos tips, ¿no? Cómo hacer que la recompensa no se convierta en el único motivo que tiene el niño para aprender, solo para lograr una recompensa. Y no hacerle ver que uno lo alaba o consiente eso que hizo porque está bien, no porque va a recibir una recompensa a cambio de eso. Y habla mucho también ahí de la función de la familia, ¿no? Porque habla de la educación no solo en la escuela, sino también como en la familia. Y en cómo el niño, cuando es querido, porque hace las cosas bien, como que va a actuar mucho mejor y va a tener otra predisposición, y en realidad esa sería la recompensa, como no ser querido, la demostración de afecto, del halago. Bueno, lo dice en otros términos mucho más antiguos, pero lo que quiere decir esto es la afectividad. Y lo importante de afirmar que el niño debe ser tratado como un ser racional, ¿sí? Un ser pensante. Habla de esto, en vez de afectividad, como dije yo, habla de estimación y desestimación, que son los incentivos más poderosos para el espíritu. Siempre tiene este vocabulario, ¿no? Trae este lenguaje que decía Gaby del espíritu. En un momento no dice amorosidad, pero usa un término como si lo fuera. Y digo yo, ¿no? Lo vamos a ver, me parece que está así en una de las diapositivas de la presentación. Y usa un término parecido, ¿no? Que cuando uno educa desde ese lugar, cuántas cosas diferentes se logran, ¿no? Despegándonos un poco de lo que serían las recompensas o los castigos ante determinadas conductas. Y entramando esto en lo que decía de los castigos y las recompensas, también se plantea cómo lograr, ¿no? Cómo lograr en el niño, para mí yo lo puse en mi palabra, la motivación, ¿no? Poner estima y aprecio, que era esto que decíamos de que el niño se sienta querido, ¿no? Que se sienta halagado, y la estima y el aprecio va a hacer más efecto que los golpes y las amenazas. Bueno, esto, alabado por sus obras de bien y que obtienen ventajas por la buena conducta, como que no da lo mismo. Sí, y también ahí, bueno, se deja ver una cuestión religiosa, ¿no? Que si analizamos un poquito la formación de él y demás, como que también se hace referencia. Esto por ahí es lo que les decía yo. Por ahí es esto, hacerle entender que tenemos que ir por ese camino, hacerle entender por qué está mal o por qué procedió bien, ¿no? Pero no desde el castigo o como serían los acuerdos internacionales de convivencia en construcción. Y el repensar, ¿no? Ahí está la enmienda. Ahí está la enmienda. Sus acciones, ¿no? Considerando la gravedad de la falta. Como ahora hablamos de la sanción reparadora, ¿no? Un estilo así, pero ahí y bueno, ahí poniendo, dice, si se toma un camino recto con los niños, no será necesario aplicar el sistema ordinario de castigos y recompensas con tanta frecuencia. El tema es pensar qué es el camino recto, ¿no? Y de acuerdo a su pensamiento, tiene que ver con esto de considerarlo sobre todo un sujeto racional, ¿sí? Acá por ahí pusimos niños, también el lenguaje obviamente no es actual, nunca hablamos de niños y niñas, ni niños con X, ni mucho menos, porque era muy difícil poder transcribirlo, digamos, de una forma
actualizarlo. Sí. Bueno, la sección 5 o el capítulo 5 sobre las reglas, además de hablar de las recompensas y de los castigos, habla de reglas, ¿no? Algunas cuestiones que marca el autor. Una falta común es el hecho de educar, radica en recargar la memoria con reglas que con frecuencia no entienden. Hablaba de, bueno, contextualizado, se ve en la educación de estos años, del estudio de diversas lenguas como el latín, el francés y demás, y de un montón de reglas que la escuela tenía como discusión, que lo que yo por ahí relacioné es que cuando algo no tiene sentido, ¿no? Y es muy actual también este pensamiento, que es una de las cosas que trajimos. Cuando no tiene sentido, no tiene un porqué, un para qué, no cobra un sentido para el niño, es muy difícil que comprenda el origen y la rompa. Entonces ahí aparecen las recompensas y los castigos. El deseo, también, él habla del deseo en un momento. El niño feliz, claro. Yo la verdad que lo traía y decía, yo coincido mucho en este pensamiento de mesa, en ese sentido, cuando hablamos de educar con sentido, que el alumno entienda por ahí para qué está aprendiendo eso, cuando uno le está dando algún contenido o algo sin que sepa el porqué de eso, es como que lo hace. Y ahí habla de esa palabra que resaltamos, que es el hábito, ¿no? El hábito para él era que después se convierte en algo tan natural que lo va adquiriendo. Y lo va haciendo como sin pensar, sin reflexionar. Bueno, acá está la parte de las reglas, donde dice establece la necesidad que sean las menos posibles, bien observadas y de práctica constante. Esto proporcionará hábitos que una vez establecidos, esto es por el diálogo, pero no contamos desde las 8 de la mañana. O se está incendiando toda la energía. Entonces, esto proporcionará hábitos que una vez establecidos actuarán por sí mismos. Ir trabajándolos gradualmente. Primero se aprende uno para continuar por otro. Ahora cuando lo desarrollamos más adelante, que está digamos, la lectura, la escritura, es como que va diciendo esta parte también. Primero, digamos, la lectura, no es que él tiene la lectura y la escritura, y esto habla un poquito de esto de que primero aprender uno para después poder continuar. Ahí se nos escapó una X, pero bueno. El conocimiento de la Se están deconstruyendo. Para que también en la educación del niño. Pero es que es difícil con la cena. No, es muy tremendo, pero bueno, le avisamos al profe que estamos conmemorando el día del bombero. Interrumpimos este espacio para conmemorar el Día del Bombero. Introduce el concepto de conducta regulada como una expresión sincera que se desarrolla sin violencia ni opresión. Es genuina, no forzada. ¿Sí? Tiene que ver con una conducta que puede regular. Bueno, y lo contrario, con una conducta regulada, la cual se manifiesta de dos formas. Por un lado, el hecho de aparentar sentimientos que no se tienen, y por el otro, dar a los sentimientos una expresión que no conviene. ¿No? Como ofrecer, decía, trataba toda una escena, pero decía como demostrar respeto, cortesía, algo forzado, ¿no? Algo no genuino. Resalta el valor de una naturaleza simple y grosera, también estas palabras, ¿no? Como auténtica. Es preferible ser como uno es, ¿no? Medio que lo decía, sin ser tan delicado, pero en la honestidad y en lo genuino. Como más valioso que la gracia afectada de un hombre, como un hombre que está todo preparado, delicado, acartonado, a mí me sonaba algo así. Finaliza este capítulo con una frase que destacamos: una falta adquirida es el resultado de una educación mal entendida. Como que yo lo que pensaba era de algún alumno que tiene reiteradas conductas o cuestiones, que se ve que hay algo que no aprendió, que hay algo en la enseñanza que no estuvo por ahí bien dado, pero que hay que replantearse en la enseñanza y no al niño lo que hace. Bien. ¿Estás de acuerdo hoy? Bueno, y en la última sección que leímos, Ahí un poquito de lo que estábamos hablando hoy, que hay que lograr una para después ir pasando a la otra, ¿no? Habla ahí de estos hábitos y empieza por la lectura, ¿no? Que bueno, que lo importante por ahí es adquirirla a través de un juego,
haciéndola que el niño sea feliz, digamos, a través de ella, y que una vez que adquiera la lectura, sí después pasará a la escritura. Y acá yo lo relacionaba con Mirta Torres, ¿sí? Con las propuestas de la Dirección Sí. Provincial de Educación Primaria, donde justamente se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Y él lo manifiesta cuando dice la escritura, se da cuando el niño dice, ¿no? Sabe leer bien, importancia de tomar, bueno, él toma la pluma, la postura, pero era una cuestión toda de práctica, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje. Pero destaco la parte donde dice inspirable el deseo de aprender. Y acá es donde inspirarles a ellos, ¿no? El deseo de aprender. Donde aparece la palabra deseo, como realmente esto de que quiero aprender, ¿sí? Agradable, recreativa. Después habla del dibujo, pero el dibujo por ahí para una ubicación en esa época más. Y no obligar al alumno, como yo digo alumno, pero bueno, el niño, niña de esa época, si no era apto para el dibujo. Claro, no, además hay cuestiones hasta graciosas que aparecen en la... Cuenten los chismes. Sí, que si uno no tiene talento es como perder el tiempo. ¿Para qué le van a enseñar a dibujar si no lo va a usar? El dibujo es para los caballeros, además para los hombres, que viajan. Entonces, en el viaje... Con una cuestión más de mapeo. En el sentido que pierden el tiempo dibujando, falta que diga, pero lo pierdo yo. No, y por ahí una cosita previa, cuando hablamos de la instrucción, por ahí las chicas que no lo leyeron, la instrucción creo que refiere específicamente a la enseñanza, a la forma en que se va dando la agradabilidad y la progresividad de lo que se va dando en la escuela, ¿no? En el ámbito escolar. Y esto que es para habilidades más altas, ¿no? Claro, que la escritura también lo que habla de la lectura y la escritura es que se enseña una vez que los niños y niñas saben hablar bien. Una vez que aprenden a hablar, lo que sigue es escribir y leer. Primero escribir y después leer. Bueno, estenografía que me acordaba tanto que tuve en la secundaria. Yo lo tuve que buscar. Tuve que escribir. No era la de los simbolitos. De los símbolos. Yo no tuve, pero mi hermano tuvo. Estenografía, mecanografía. Es una técnica de estudio de signos y símbolos para transmitir. La tuve en mi secundaria, eran formas, sí, bien digo, que representaban sílabas. Entonces, por ejemplo, querías escribir una palabra y lo hacías con 3 dibujitos. Yo me acuerdo que Ga era para abajo, Ga de Gabriela, ¿no? Ga era una cosita así. Entonces, era para tomar apuntes de manera más rápida. Imagínense que lo vi en mi secundaria, porque yo perdí la práctica de ese uso y sé lo que es la estenografía, pero no recuerdo ninguna sílaba. Pienso, ¿no?, que Gabriela era Ga, como algo así para abajo, porque me he practicado tantas veces que... Pero nada, era memorizar las sílabas a través de esas representaciones gráficas para poder escribir. Habla de la mano ilustrada. Exacto. Tiene la mano ilustrada. Y esto me parece re importante. Dice, se enseñará si se presenta una ocasión a tal fin, ¿no? Y si la mano del niño está ilustrada. Yo lo aprendí porque estaba en... Porque era obligatorio. Pero a mí nadie me preguntó, ¿me entendés? Si tenía la ocasión para tal fin. Era pelito para el partido, tuve en el programa. Digo, nunca más lo vi, nunca más lo usé, y de hecho lo olvidé por completo. Y ahí lo que tengo en cuenta era lo que hoy hablaba Gaby, que para mí es tan actual como a veces no soy, o Mirta Torres, en la Dirección Provincial de Primaria, esto de que se aprenda a leer y Interrumpimos este momento para que se acomoden los compañeros que recién llegaron. Llegaron tarde. Bueno, acá va, ¿no?, lo que decía del latín y que tiene que ver mucho con la lectura, con la escritura, debe enseñarse hablándolo y leyéndolo. Y lo mismo nos pasa hoy en nuestras aulas, ¿sí? Con inglés, con las prácticas de oralidad, de escritura, de lectura, de pasamos con un sentido, que los alumnos hoy lo decimos siempre, que sientan que lo hacen con un sentido, ¿no? Y acá también hablaba de que es muy necesario para los caballeros, ¿no? Haciendo siempre esa diferencia entre las cuestiones que eran útiles o necesarias para los caballeros y a las mujeres no las mencionaba. Tenés que
siempre una lengua Pero seguro extranjera. los No, autores. eso era como que todas a la Ah, bien. autores todas lo vimos. ¡Wow! Sí, ¡Qué son avanzado autores que para nacieron leer! en 1600. Pero después nos damos cuenta que era para unos pocos que... Desde comer. No quiero decir nada porque no quiero que Fede después me evalúe a mí, porque yo doy pedagogía en otra sede. Entonces. Bueno, y lo último por ahí de que las lenguas extranjeras, como decían las chicas, bueno, se enseñaban cuando en principio ya tenían una lengua Adquirida, Entonces eso está bueno y también es actual. Nos pasa con personas sordas que tienen su lengua materna, su lengua original, y el español es una segunda lengua, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el respeto de la lengua original, eso está bueno. Bueno. Bueno, también nombraba toda una serie de cosas que tenían que ver con la instrucción y que se enseñaban en la escuela. Calculo que son una especie de contenido, ¿no? Es como el diseño curricular de la escuela en ese momento, ¿no? Y qué cosas no podían no faltar en la instrucción porque las nombra como ítems. Los versos, hablaban mucho de los versos, pero acá también, si el chico no tenía talento para la poesía, no tenía sentido perder tiempo. Porque si no iba a ser poeta. Pensar que no tendríamos hoy, no tendríamos 4 actores, 4 cantantes. Después hablaba del aprendizaje memorístico, esto también es bastante igual, que no le ve ninguna ventaja, que se cuestiona para qué sirve, que lo memorizado puede olvidarse. Bueno, otro de los La sistemas geografía la relaciona más para conocer el mundo, ¿no? Para poder desarrollarse. Ahí habla del globo, ¿no? Lo hace más alusivo a esa parte. Y la aritmética y la astronomía, cuando sabía lo anterior, recién ahí se empezaba. Geometría también relacionada. Claro, sí, Tal cual. se ve que eran como conceptos muy relacionados y progresivos. La geografía en paralelo con la geometría, la historia y la ciencia más conveniente al espíritu. Ahí sí, yo marcaba como algo importante que debía saberse, que era parte de la instrucción. Más conveniente. Cronología paralela. Claro, todo estaba vinculado con la... Bueno, Acá hablamos de la moral también, obviamente referenciado a la ideología y a la formación del autor, la teología, había que saber todo lo que estaba en la Biblia. En relación a la ley civil, estudiar las cosas que tenían que ver con naciones civilizadas, que se ve que había naciones civilizadas y otras no, bueno, no sé, no recuerdo cuál es, si nombraba alguna, pero había que estudiar los asuntos de algunas naciones. Bueno, la ley obviamente era muy importante, sobre todo para los caballeros que iban a prestar servicios, leyes, como siempre. La retórica y la lógica obviamente iban a tener que ver con los que estudiaran leyes. Tenía que ver con la formación, con tener un razonamiento justo, para poder argumentar, ser convincentes, saber expresarse. el estilo, El estilo, corregir. el estilo escuché, corregir en recitados las faltas, ejercitar, escribir cartas. Sí, son cuestiones vinculadas a la época, obviamente, a la formación en esa época, que los hombres eran los que llegaban a determinados lugares, obviamente, y estudiar, por ejemplo, leyes. A mí me encantó el... Bueno, para cerrar, esta es como lo que nosotros creímos que era una síntesis del pensamiento de Luke. Hay que hacerle ver al niño la utilidad de lo que se le enseña y probarle los avances, con mucha dulzura en las instrucciones, que se lo ama y que se lo instruye por su bien, para que el niño ame lo que el maestro enseña. Palmas. Bueno, pero tenía alguna aproximación. Bueno.